Dios los bendiga a todos mis amigos, hermanos que me ven por este video. Quiero saludarlos en el nombre del Señor Jesús. Bendecidos a todos. Quiero refutar una doctrina que mucha gente cree. Por lo menos, ¿cuál es la doctrina? La doctrina se llama el rapto secreto. ¿De qué trata el rapto secreto? El rapto secreto es una doctrina creada en la iglesia evangélica donde dicen que es un arrebatamiento que viene el Señor a llevarse supuestamente a su pueblo antes de la gran tribulación. Donde están diciendo el Señor viene por su pueblo y se va a llevar a su pueblo antes de la gran tribulación y la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hay que recordar algo que el Señor Jesús dijo, que nosotros íbamos a ser odiados, que nosotros íbamos a pasar persecución. Más que todo, vámonos a Mateo, porque según ellos es que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y acá en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 5, versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, es muy claro que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que pasar una gran tribulación y nosotros tenemos que pasar por una persecución, porque la persecución es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. Incluso el Señor dice en Mateo, no me acuerdo en dónde queda, vámonos a Mateo 11, me parece que es 11:34, Mateo 11:34, dice así, vamos a ver. Perdón, no me acuerdo, me parece que es 10:34, si es que sí, es 10:34, me equivoqué. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces el Señor nos está diciendo que Él no vino a traer paz. El Señor no nos va a decir, no, es que usted va a vivir en paz, se va a vivir en tranquilidad, la iglesia es un show, que va a ir antes de la gran tribulación y que se va a ir al cielo. No. Doctrina del rapto secreto fue creado por Francisco Rivera desde el año 1517. Después la iglesia no aceptaba esa doctrina porque la iglesia conocía la Biblia, estudiaba la Biblia, entonces la iglesia no podía aceptar esa doctrina porque esa doctrina era nueva. Ya en el año 1830, John Nelson Darby es el que crea esta doctrina por una jovencita que se llama Margaret MacDonald, de 15 años, que tuvo una visión y hablaba en lenguas donde estaba diciendo rapto secreto, rapto secreto, rapto secreto. Entonces, John Nelson Darby dijo, el Señor va a venir en un rapto secreto. Y ahí fue donde comenzaron la iglesia a crear el rapto secreto. Otro que es una falsa doctrina es esa Biblia que crearon, que se llama Biblia Scofield. Le cuento que Scofield es una persona que era alcohólico, que tenía 9 mujeres, que no tenía ni para pagar la pensión de alguno de sus hijos, para pagar la alimentación. Entonces los jesuitas crearon una Biblia donde ponían todas las doctrinas de ellos en esa Biblia, la doctrina de los jesuitas, para venderla a los evangélicos, para que los evangélicos dijeran, pobrecito Lutero, murió en las punas. Ellos querían era limpiar el nombre de la iglesia, los jesuitas. Entonces por eso crearon la doctrina del rapto secreto, la inmortalidad del alma, que todas las doctrinas que son creadas. Bueno, ¿y por qué hablo del rapto secreto? Porque me puse a estudiar la palabra de Dios y muy interesante donde dice aquí, donde está hablando acá el Señor Jesús,
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, Mateo 24:5, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, y lo estamos viendo, pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, en lo que estamos viendo, la pandemia, los virus, las enfermedades, todo esto es principio de dolores, las guerras que está abriendo contra Rusia y Ucrania son principio de dolores. Miren lo que dice el versículo 9 de Mateo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación. Donde dicen, entonces la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. No, señor. No, señor, la Biblia no enseña eso, que nosotros nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yo le hago una pregunta. Tú que eres cristiano, ¿tú eres aborrecido por causa del nombre de Jesús? Yo sí. Yo soy muy aborrecido, a mí me odian, a mí no me quieren, a mí me calumnian, a mí me han metido en mentira, a mí me han metido en todo, pero yo sé que el Señor, yo tengo mi mente consciente de que yo no he hecho nada malo. Muchos tropezarán, o sea, se irán de la fe, entonces, y se entregarán unos a otros, o sea, nuestros propios hermanos nos van a entregar a nosotros, por eso dice, muchos, ¿qué significan muchos? Dice, muchos tropezarán, dice, entonces, dice, y se entregarán unos a otros, nuestros propios hermanos nos van a entregar a nosotros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo que el Señor nos está diciendo, usted ya ha sido vertido, dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso todavía no ha llegado. La lluvia tardía no ha llegado todavía, el fuerte pregón no ha llegado para pregonar al mundo el verdadero evangelio, el evangelio eterno de la palabra de Dios, todavía no ha llegado para que pueda llegar el fin del mundo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, está hablando cuando venga el ejército romano a desolar toda Jerusalén, le está diciendo a los discípulos. Entonces ya que el Señor le está diciendo lo que están en Judea, tales. Entonces dice acá, vámonos al versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Es lo que el Señor nos dice hoy en día todavía, que nosotros tenemos que estar orando para que la huida de la gran tribulación no sea en invierno ni en día de reposo. Versículo 21. Porque habrá, ¿cómo dice? Oye, porque habrá, dice acá, entonces, gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Hoy en día estamos viendo eso. Hay muchos falsos cristos, muchos falsos profetas que dicen van a ser prosperados, van a tener un carro. A mí me dijeron que yo iba a tener una cosa material y que iba a tener de todo. Falso profeta, la ley y el testimonio, dice Isaías 8:20. Si no dijeren conforme a eso, o sea, a la ley y a la Biblia, es porque no les ha amanecido, dice la palabra de Dios. Ponle que hablo que saca el versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Oiga lo que dice acá. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, dice, ponle que porque como el relámpago suena y se puede ver. Es lo mismo cuando venga el Señor Jesucristo, porque como el relámpago
que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, va a ser visible, no va a ser en secreto como muchos dicen. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, oiga lo que dice la palabra aquí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Después de la tribulación, dice, de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, está hablando después, primero está hablando de la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo, dice acá. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. No es que será secreto. Se fue. No lo vimos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Mentira. Eso no está en la palabra de Dios. Dice acá. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí estamos hablando de sonido, visibilidad, y no estamos hablando aquí nada secreto. Aquí la palabra no está hablando nada secreto. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarás a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vámonos aquí a Lucas. Aquí ya está muy claro que la palabra de Dios está diciendo que el rapto secreto no existe. El rapto secreto no existe. Aquí en el versículo 20, en el capítulo de Lucas, capítulo 21, versículo 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido, dice, del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga lo que dice acá, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lo verán y será sonido, porque dice que vendrá con poder y gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Dónde viene esa idea de que tú te vas a ir antes de la gran tribulación? Eso no está en la palabra de Dios. Vámonos a Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vaya si quiere. Segunda de Tesalonicenses. Vámonos a Segunda de Tesalonicenses, que aquí la palabra es muy clara. Es muy clara. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Oiga lo que dice acá la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 3. Vámonos a leerlo desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya Pablo le está diciendo a esa iglesia de que con el respeto de la venida de Jesucristo, porque muchos estaban diciendo de que el Señor ya venía, y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque en ese tiempo la iglesia de Tesalónica estaba en una apostasía donde decían, el Señor ya viene, cuando en realidad el Señor todavía no tendría que venir. Y Pablo le está diciendo, sí, Señor, el Señor va a venir. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, le dice Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, porque estaban pensando, el Señor ya viene, tenían ese pensamiento de que el Señor iba a venir. Dice acá, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. En ese tiempo creían, en el tiempo de 50 después de Cristo,
la iglesia de Tesalónica creía que el Señor ya vendría y la gente ya no quería ni trabajar. La gente no quería trabajar, no quería hacer nada. Por eso el Señor dice, por eso Pablo les decía acá, que el que no trabaja, dice, que el que no trabaja tampoco coma, dice. Porque no querían trabajar. Entonces, Pablo les dice que el Señor Jesús va a venir, pero en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, tengamos cuidado contra nuestro engaño, porque muchas personas nos están diciendo, no, es que el Señor tiene que venir antes de la gran tribulación, y yo también me creía eso, que nos íbamos a ir en un rato, en un arrebatamiento, cuando en realidad es mentira. Estudiando la palabra de Dios, esto no está, lo contradice totalmente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Oiga, ¿quién? Cristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el Señor está queriendo decir, no, yo no voy a ir sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es lo que Pablo está queriendo decir. Primero tiene que venir ¿qué? La apostasía, lo que está pasando hoy en día. La iglesia está en una tremenda apostasía y tiene que venir el hombre de pecado. O sea, el anticristo, o como lo decimos, el cuerno pequeño, en realidad. Dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí es muy claro que Pablo les está diciendo a la iglesia de que Jesús no va a venir sin que primero venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado. Pero muchas personas nos dicen, no, es que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, dice que el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Entonces vamos a leerlo. Dice, tampoco queremos, capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto y que están en Cristo ahí. Muchos dicen, no, es que cayó abajo el infierno, están quemándose, hay unos que fueron para el cielo. ¡Mentira! Aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que están muertos en la tumba. Allá están, en la sepultura, están allá muertos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque en ese tiempo la iglesia de Tesalónica creía que si un hermano moría, no tenía ya esperanza. Entonces ellos estaban en una tristeza tremenda. Ellos estaban tristes porque ellos pensaban de que si un hermano moría, no tenía ya esperanza. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice. No a los que están en el cielo, en el paraíso, o no a los que están allá en el infierno, no. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. 2 puntos. Que nosotros que vivimos, o sea, los que están vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, sonido, oiga, con trompeta de Dios se escuchará, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está queriendo decir el Señor que Dios, o sea, Jesús, va a descender del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y descenderá del cielo y los muertos que están en Cristo Jesús, los que murieron en Cristo Jesús, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos y a los que hayamos pasado la gran tribulación, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, nos iremos con los muertos en Cristo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí está queriendo, el Señor aquí no está hablando, aquí Pablo no está hablando de un rapto secreto, aquí está hablando con trompeta de Dios, con sonido, se va a ver, va a ser visible, va a ser audible. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo
51. Capítulo 15, versículo 51. ¿Qué nos dice acá el versículo 51? Vamos, dice, he aquí os digo un misterio, está diciendo Pablo, no todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a la tumba, todos, pero todos seremos transformados. O sea, de este cuerpo mortal hay mortalidad. En un momento, en un abrir de cerrar de ojos, está queriendo decir que nosotros vamos a ser transformados así, de una. No es que en un momento abrir de ojos, porque muchos dicen, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, juntamente cerrados y arrebatados. ¿Dónde dice eso? Porque yo escucho evangélicos que dicen, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Aquí dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí no, acá dice a la final trompeta, o sea, a la séptima, no a la sexta, no a la quinta, no a la cuarta trompeta. Porque muchos dicen que la gran tribulación, nosotros, la iglesia no va a pasar la gran tribulación y que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Acá dice a la final trompeta, o sea, al final, ya al fin, cuando ya el Señor venga en segunda venida. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es lo que está queriendo decir el Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra del Señor que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu pecado? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el Señor no está queriendo decir, aquí no está diciendo el Señor que nosotros no vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación, está diciendo a la final trompeta, y que no vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, sino vamos a ser transformados de mortal a inmortalidad. Entonces lo que quiere decir la palabra del Señor es que nosotros no somos inmortales, porque yo escuché a un evangélico que me dijo a mí, es que nosotros, este cuerpo es mortal, este cuerpo muere, pero lo que no muere es mi alma. Que aquí la palabra de Dios dice que esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad, y dice la palabra de Dios, y el alma que pecare esa morirá. Entonces la Biblia no enseña de que después de la muerte va a haber un infierno o va a haber un cielo, porque en Eclesiastés 9:5 dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Así lo dice Eclesiastés 9:5. Vámonos a otro capítulo, a San Juan capítulo 14, versículo 1. Vámonos a ver qué dice la palabra del Señor, porque muchos creen que el Señor viene en dos venidas. Un evangélico dijo, no, es que el Señor viene en dos venidas. Viene una para hallarse a su iglesia en un rato secreto, en el arrebatamiento, y la otra viene por su pueblo con los santos. No, la Biblia no enseña eso. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que el Señor viene por varias veces. El Señor viene por segunda vez, no por una sola vez, no por dos veces, dice. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice San Juan capítulo 14, versículo 1. Vámonos al 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez. No vendré otras veces. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí lo que el Señor nos dice, el Señor lo que nos dice acá es que no va a haber un arrebatamiento. La Biblia no enseña eso. Incluso en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, es muy claro en eso. Ya leímos de que el Señor viene por segunda vez, no viene por dos veces. Porque muchos dicen, no, es que el Señor viene por segunda vez en su gran arrebatamiento, después vuelve a llevarse a su pueblo judío, dice. No, la Biblia no enseña eso. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los que lo crucificaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por qué? Porque lo verán en venir en gran gloria allá, y todos los que no creyeron en él, los que no lo siguieron, pues van a lamentarse por él. Mis hermanos, eso era lo que yo les quería compartir sobre el falso rapto secreto, que muchos creen que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Dios los bendiga, y este ha sido mi tema de esta noche. Entonces, Dios quiera, el Señor nos siga dando discernimiento. Hay que orar mucho para que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos del entendimiento. Dios los bendiga.